Son las 7 de la noche en Perú y en Colombia. Es hora de una nueva actualización de las noticias en France 24 con nuestro programa Contexto Global. Y hoy estamos con ustedes Rodrigo Sedano y yo, María Clara Calle, para darles a ustedes la bienvenida, una bienvenida que como siempre le extiendo a usted, Rodrigo. Bueno, pues muchas gracias, María Clara. Un placer estar una noche más también aquí contigo cuando son las 8 de la noche en Venezuela. Las 9 también ya en Argentina. Vamos a tener, ya lo saben, actualidad, pero por supuesto mucho análisis con nuestros segmentos Directo DC y el debate de la mano, por supuesto, de María Clara. Pero de momento vamos con los titulares. El Congreso de Perú aprobó la censura contra el hasta hoy presidente interino José Gerí. El mandatario fue removido tras verse involucrado en una serie de escándalos por corrupción y tráfico de influencias, luego de conocerse reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Irán estaría dispuesto a una verificación de su programa nuclear, un anuncio que coincide con el fin de la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán. Y la diplomacia iraní señaló buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con los estadounidenses. Además de esos diálogos, Ginebra también fue escenario de una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra. Según una fuente cercana a Moscú, se trató de un tenso encuentro en el que se abordaron aspectos políticos. Lo particular es entonces que Estados Unidos tenía delegaciones para hablar de Irán y también de Ucrania, ambos en Ginebra. Otra de las noticias de Estados Unidos es que hoy murió a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, ícono de la lucha por los derechos civiles en ese país norteamericano. Y fue heredero del legado de Martin Luther King. Y también por eso abrió el camino hacia la presidencia de Barack Obama. De hecho, él y otros exmandatarios le rindieron homenaje a Jackson. Ampliamos en Directo DC. Bueno, pues es luego una gran pérdida para la lucha por los derechos allí en Estados Unidos. Yo les cuento que en el debate María Clara y sus invitados van a profundizar en esos hechos políticos que les contamos que han sucedido hoy en Perú, la gran incógnita que se abre con la censura en contra de José Gerí es si al país le convenía o no sacar al mandatario interino cuando faltaban tan solo 2 meses para las elecciones generales. Se va a profundizar ahora la inestabilidad política. ¿Qué va a poder pasar en esos comicios? Bueno, pues María Clara, por supuesto, vendrá con este debate con todos sus invitados en unos minutos, pero de momento les dejo con ella, con las noticias. Yo me voy, nos vemos más tarde también, María Clara. Y usted regresa en 1 hora y mientras tanto nosotros continuamos con la actualidad. La noticia del día ocurrió en Perú, pues este martes el Congreso removió al presidente interino José Gerí, quien había llegado al cargo hace tan solo 4 meses. Los legisladores votaron por su censura en medio de las investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias, por lo que ahora el Parlamento deberá escoger previsiblemente este miércoles a su sucesor, que se convertirá además en el 8º mandatario del país en 10 años. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Cae otro presidente en Perú. El Congreso peruano destituyó este martes a José Gerí, quien hasta hoy era el presidente interino de la nación andina. Con una clara mayoría, los legisladores optaron por sacar a Gerí del poder por las investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias derivadas de contrataciones a modo y reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. El destituido mandatario había llegado al poder hace solo 4 meses. Asumió la presidencia en octubre después de que el Congreso de Perú votara para destituir a su predecesora Dina Boluarte. Como la exmandataria no tenía vicepresidente, Gerí, al liderar el Congreso, era el siguiente en la línea de sucesión. Sin embargo, el escándalo en su contra floreció con rapidez y la indignación en la nación era perceptible.
Tenemos que demostrar a los peruanos que no cualquier persona puede venir a pisotear realmente la gobernabilidad de esta manera. Hemos tenido de todo, asesinos, ladrones, pero un psicópata sexual ya creo que es el colmo y rebalsa toda intención moral que podemos nosotros hoy tener. Si bien el actual presidente del Congreso sería el siguiente en llegar al poder, Fernando Rospigliosi se ha negado a aceptar la presidencia, por lo que los legisladores deberán elegir a un nuevo líder del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina. Y en la vecina Colombia, el gobierno de Gustavo Petro reanudó las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, considerada como la organización criminal más poderosa del país. El Clan del Golfo había suspendido las negociaciones en protesta por la entrega que Petro realizó a Donald Trump en la Casa Blanca de un listado con los nombres de los principales narcotraficantes colombianos, y entre ellos figuraba Chiquito Malo, el líder del grupo, y también líderes tanto de las disidencias de las FARC como del ELN. Mientras tanto, en Venezuela se siguen dando encuentros políticos en torno al petróleo, tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro. Este martes, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, fue recibido en Caracas por el canciller Iván Gil. Qatar fue en los últimos tiempos un intermediario habitual entre Estados Unidos y Venezuela. Y según Caracas, el primer ministro qatarí se reunirá con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sin que por el momento se sepan más detalles de la agenda. En otros temas, Estados Unidos informó este martes nuevos ataques contra 3 presuntas narcolanchas en el Mar Pacífico y también en el Caribe. Un operativo realizado en el marco de la Operación Lanza del Sur, que dejó 11 personas muertas y tuvo lugar durante las últimas horas del lunes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron, aunque no presentaron pruebas, que las embarcaciones eran operadas por las que denomina como organizaciones terroristas designadas. Y ahora hablamos de Suiza, pues allí, en la ciudad de Ginebra, Estados Unidos e Irán culminaron la segunda ronda de conversaciones indirectas. La delegación de la República Islámica informó de buenos avances y también de entendimiento sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington. Sin embargo, recalcó que aún quedan detalles importantes por discutir. Tras la cita, el presidente iraní dijo que Teherán estaría dispuesto a una verificación de su programa nuclear. Ampliamos. Nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump tildara a los negociadores de la República Islámica de malos. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Este martes se celebró la segunda jornada de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra bajo la mediación de Omán. En las calles de la ciudad suiza, decenas de manifestantes se pronunciaron en contra de la violenta represión iraní durante las protestas de enero. Aunque al término de las charlas, la delegación del país persa aseveró que los diálogos fueron constructivos y que hubo un entendimiento con respecto a los asuntos principales. Todavía no existe una hoja de ruta propiamente dicha, pero ahora tenemos una visión más clara de las medidas que hay que tomar y los pasos que hay que seguir. Por supuesto, ambas partes mantienen posiciones que tardarán en desaparecer, pero al menos disponemos de un conjunto de principios rectores y de una vía más clara para avanzar. Por su parte, desde Teherán, el líder supremo continúa advirtiendo que sus Fuerzas Armadas tienen la capacidad de herir a las tropas de Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente. Dicen, enviamos un barco a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una embarcación peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma que puede enviarlo al fondo del mar. Omán afirmó que si bien queda mucho trabajo por hacer, el diálogo del martes resultó con un buen progreso. Mientras tanto, las agencias de noticias estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria y el Ejército llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Hormuz, cerrando zonas del paso marítimo durante varias horas. Y también en Ginebra finalizó una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos para buscar una salida a la guerra que este mes cumple 4 años de haber iniciado. Según una fuente cercana a Moscú, se trató de un tenso encuentro en el que se abordaron aspectos políticos y mañana continuarán las conversaciones, pero con los temas militares
que son los que siguen distanciando las posturas entre Kiev y Moscú. Cabe recordar además que Rusia, horas antes de sentarse a la mesa, lanzó otro ataque masivo con drones y misiles contra 12 regiones ucranianas que habrían dejado al menos 3 muertos. Incluso el día en que comiencen las nuevas rondas de negociaciones en Ginebra, trilaterales y bilaterales con Estados Unidos, Rusia responde con un ataque. Esto demuestra muy claramente lo que Rusia quiere y en qué se centra. También había cerca de 400 drones. La amenaza de los ataques no desaparece. El frío atrae a Rusia, que seguirá intentando convertir el invierno en un arma de guerra. Más de 80 estados y organizaciones de la ONU condenaron la decisión de Israel para controlar aún más la Cisjordania ocupada. Se oponen a la medida israelí que facilitará que los colonos compren tierras palestinas y la calificaron como una anexión de facto. Dentro de los firmantes está el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. Él rechazó cualquier medida que cambie el estatus legal de lo que considera suelo palestino. Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales del gobierno israelí destinadas a expandir la presencia ilegal de israelíes en Cisjordania. Dichas decisiones contradicen la obligación de Israel en virtud del derecho internacional y deben revocarse de inmediato. En este sentido, subrayamos nuestra firme oposición a cualquier forma de anexión. Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del territorio palestino, ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. Otra de las noticias del día es que el aeropuerto de la capital de Lituania suspendió sus operaciones luego de detectar globos meteorológicos enviados desde Belarus. El tráfico aéreo de la ciudad de Vilna se restringió durante 75 minutos y ya reanudó sus actividades. El Centro de Gestión de Crisis del país báltico fue el que alertó del envío de estos globos desde el país vecino, que se encuentra a menos de 30 kilómetros de distancia y que ha sido un aliado de Rusia. De hecho, desde octubre de 2025, el aeropuerto ha cesado en más de una decena de veces sus actividades por razones similares. Y en el viejo continente, fuertes lluvias y vientos han azotado gran parte de Francia durante la última semana. Algunas regiones han sufrido las peores inundaciones desde 1959, especialmente en el oeste y el suroeste. Además, las previsiones indican que la situación podría empeorar. Y la preocupación también llega a la capital, París, donde las aguas del emblemático río Sena han aumentado su nivel por las precipitaciones. Campos y carreteras inundados. Son las peores inundaciones que han sufrido algunas regiones francesas en décadas, con un aumento del nivel del agua de 5 metros en 2 crecidas sucesivas. Las localidades de Gironda, en el sureste, son inaccesibles y los habitantes tienen que caminar con el agua hasta la cintura. Observan preocupados cómo sigue subiendo el nivel del agua. Estar aislados así es realmente preocupante. Durante toda la noche no supimos realmente qué estaba pasando. A lo largo del río Garona, lo peor aún está por llegar. Después de varios días de crecida, no hay señales de que la situación mejore. Estamos especialmente preocupados por los próximos días. Han anunciado que las aguas no van a bajar y hay unas previsiones meteorológicas de viento muy adversas. En todo el oeste de Francia, las tierras están saturadas de agua. No se había visto algo así en más de 70 años. Desde 1959, desde que existen los datos, no habíamos visto una humedad del suelo tan elevada en todo el territorio nacional. El hecho de que el suelo haya perdido su capacidad de drenaje significa que toda la lluvia que cae ahora va a parar a los ríos. Así las cosas, se espera una nueva depresión en los próximos días, lo que bien podría significar otra fuerte tormenta. Y el nerviosismo también llega a la capital francesa. En París, los niveles del río Sena, que fluye por el corazón de la ciudad, han aumentado tras las recientes lluvias, algo que tomó por sorpresa a los parisinos. Bueno, de hecho había venido a sentarme en la orilla del Sena, justo donde están los árboles, pero cuando vi que estaba inundado me sorprendí un poco. No me lo esperaba y estoy un poco decepcionado, pero simplemente estaba admirando la magnífica vista.
A pesar de que el Servicio Meteorológico francés emitió una alerta amarilla por las inundaciones en París, las autoridades dijeron que se esperaba que los niveles retrocedieran en los próximos días. Y de París nos vamos a Washington para profundizar en las noticias que ocurren en Estados Unidos. Y para nuestro espacio Directo DC, le doy la bienvenida a nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches. Para usted hoy un día de luto para el país, pues el reverendo Jesse Jackson murió a los 84 años, una de las figuras afroestadounidenses más destacadas. Cuéntenos un poco más de su legado y también de las reacciones que generó su muerte. Hola María Clara, pues tenemos que empezar justamente por el legado, si te parece. Lo que hay que decir es que de hecho es la figura más influyente después de Martin Luther King Jr. para la lucha de los derechos civiles de la comunidad afro aquí en Estados Unidos hasta prácticamente la llegada a la política de Barack Obama, y pues sin duda él recorrió este camino para que él, Obama, se convirtiera justamente en el primer presidente afroestadounidense del país. Toda su vida él estuvo ayudando y trabajando mejor por redefinir qué significaba ser negro en Estados Unidos, y pues de hecho deja una marca indeleble en esta lucha por los derechos de esta minoría, que es la minoría aquí más grande en Estados Unidos. Hay que decir que justamente nació en Carolina del Sur y se unió a todo este movimiento de la lucha por los derechos civiles. Se convirtió de hecho en el protegido de Martin Luther King, y cuando él fue asesinado, esto en 1968, él continuó con su legado, continuó trabajando como una nueva generación de liderazgo, y de hecho llegó a aspirar a la nominación de la candidatura a la presidencia a través de una coalición que llamó la coalición Arcoiris, Rainbow Coalition, y en la cual estaban los latinos, los asiáticos, los nativos americanos y los integrantes también de la comunidad LGBTIQ+, y pues aunque obviamente no logró, porque sería historia esta candidatura ni la presidencia, por supuesto, fue un peldaño, sí, un escalón para que el presidente Barack Obama llegara a la presidencia de Estados Unidos, y para demostrar justamente que un afroestadounidense pues sí podía competir seriamente por la presidencia. Y pues desde luego hubo muchos críticos, muchos admiradores, pero pues esta visión para el país permaneció y permanece por décadas. En este sentido, pues el expresidente Barack Obama, por supuesto, le rindió homenaje. Su esposa Michelle también destacaron este trabajo. Dijeron, de hecho, que se habían parado sobre sus hombros para llegar hasta donde estaban, y otros expresidentes como Bill Clinton y el expresidente Joe Biden también, por supuesto, destacaron su lucha. La ex vicepresidenta Kamala Harris también, y por supuesto el presidente Donald Trump, que publicó una serie de fotografías de él en su juventud y dijo que a pesar de que muchas personas lo calificaban a Trump como un racista, pues que él siempre había apoyado justamente esta coalición. Y hablemos ahora de Kilmar Ábrego García, porque hay un desarrollo en su caso, pues un juez impidió que vuelva a ser detenido. Cuéntenos cuál es la situación. Sí, pues este nuevo capítulo en esta saga de órdenes y contraórdenes judiciales, esta vez fue una jueza en Maryland que dictaminó justamente que no puede volverse a arrestar a este ciudadano salvadoreño, que recordemos pues el año pasado fue deportado por lo que la Casa Blanca de hecho admitió fue un error administrativo, porque recordemos que él tenía una orden de protección que impedía que fuera enviado a El Salvador, que es su país de origen, porque justamente decían que había amenazas contra su vida allí, así que la justicia en ese momento ordenó que él fuera trasladado de nuevo aquí a Estados Unidos, y desde entonces pues la Casa Blanca le tiene un caso pendiente, por supuesto tráfico de personas, pero él está en libertad desde diciembre del año pasado por otra orden judicial, así que desde entonces la Casa Blanca lo que está tratando de hacer es deportarlo a un tercer país. Han hablado de países en África, pero hasta el momento no ha sido permitido. Sin embargo, la diferencia en esta ocasión es que esta orden sí puede ser apelada por la Casa Blanca, que seguramente lo hará a través del Departamento de Justicia. Y también en Estados Unidos es noticia que la organización Trump registró como marca el nombre del presidente. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones?
Sí, exactamente. Bueno, esto lo hizo la organización Trump, que recordemos actualmente la manejan los hijos del presidente. Él, de hecho, entregó esta administración a ellos antes de asumir el cargo de regreso en la Casa Blanca. Lo que dijo en su momento era que justamente lo hacía para evitar estos conflictos de interés, pero lo que hicieron sus hijos fue registrar el nombre del presidente Donald Trump como una marca, y esto lo que implicaría sería justamente que tenga que se pueda cobrar por el uso del nombre del presidente Donald Trump. Así que tiene la organización Trump los derechos exclusivos del uso del nombre, pero lo que dijeron es que no están planeando cobrar por este uso, pero pues lo curioso es que esto está pasando y esta decisión la toman justo al mismo tiempo que el presidente está cambiando de nombres a varios establecimientos aquí en Washington D.C., también en Florida, pero pues esto ha generado polémica. Por ejemplo, ordenó el cambio del Kennedy Center a Donald Trump Kennedy Center, y también ha anunciado planes para hacer lo mismo con el aeropuerto de la ciudad, así como con otros lugares aquí en la capital de Estados Unidos, y un aeropuerto más en el estado de la Florida. Natalia, gracias por este reporte. Y ustedes, los invito a que continúen con nosotros viendo el debate. El Congreso de Perú removió de su cargo al presidente interino José Gerí, con lo que se profundiza la inestabilidad política de vieja data. Pues este es el séptimo mandatario de los últimos 10 años que sale del Palacio de Gobierno por renunciar, por una vacancia de incapacidad moral o por una censura, como le ocurrió al actual mandatario. Legisladores presentaron 7 mociones de censura contra Gerí, luego de los escándalos que protagonizó por reunirse a escondidas con empresarios chinos investigados en una polémica conocida como Chifagate. Lo particular de la salida de Gerí es la presidencia, y de la presidencia es que ocurre a tan solo 2 meses de las elecciones generales. ¿Le convenía a Perú sacar a otro mandatario? Es lo que discutimos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también recuerden que todos los episodios de El Debate de France 24 en español los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y antes de darle paso a nuestros expertos invitados de hoy, conectamos con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Francisco, buenas noches para usted y comience por favor por explicarnos muy brevemente qué fue lo que decidió el Congreso para sacar a Gerí. Buenas noches, María Clara. El Congreso de Perú se reunió y las prerrogativas que tenían en todas las mociones de censura era que el presidente José Gerí, que ha sido destituido, había vulnerado la idoneidad, había faltado el respeto al cargo de presidente de los peruanos por estas reuniones clandestinas con empresarios chinos, y decían que su conducta había dañado la trascendencia de la presidencia de Perú y también del Parlamento, porque él había sido nombrado desde el Parlamento como jefe de Estado, y son actos que no van con lo que es la transparencia y la gobernabilidad. Además, esto también se había añadido las reuniones que había tenido con señoritas y en reuniones nocturnas en el Palacio de Gobierno, y esto luego de ellas habían surgido contratos a estas señoritas. Entonces todo esto fue una acumulación de cuestionamientos al gobernante. En la jornada ha habido 2 derrotados, se señalan algunos entendidos en la materia, que ha sido José Gerí y Keiko Fujimori. José Gerí porque ha tenido un breve gobierno que ha sido alrededor de 4 meses, que se esperaba que él fuera el que llevara la transición democrática y entregara el país al nuevo mandatario elegido en estos comicios que se van a desarrollar en abril. Keiko Fujimori porque rechazó todo intento
de remoción del cargo de José Gerí mediante las mociones de censura o una eventual vacancia presidencial. Keiko Fujimori se opuso y todos sus congresistas en esta jornada apoyaron una iniciativa que estratégicamente había sido diseñada para presentar un intermedio en el cual se debería debatir la moción de vacancia presidencial y no la censura. Esto era una estrategia para tumbarse la jornada de 7 mociones de censura y alargar el proceso que llevaría hasta el 1 de marzo. Esto ya lo había adelantado también el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi. Los hechos han desencadenado que hoy José Gerí a estas horas de la noche esté reunido en el Palacio de Gobierno con sus ministros y para darle las gracias por haberles permitido gobernar con él. Hay que señalar que en estos momentos el Perú no cuenta con un presidente. Estructuralmente, funcionalmente, el primer ministro Ernesto Álvarez está despachando con los ministros solamente para poner en marcha el aparato estatal, pero no para hacer algún tipo de órdenes o algún tipo de ordenanzas que llevarían necesariamente la rúbrica del presidente de la nación, porque no hay presidente en estos momentos. Se requiere que este sea nominado por el Parlamento. A esta hora ya se han establecido 4 candidaturas que serán las que mañana van a ser votadas en el Parlamento para elegir al nuevo presidente de transición. Usted muy bien lo decía, esta fue una censura y no una vacancia. Más adelante vamos a profundizar en esa diferencia, pero además de nuestro corresponsal en el debate, también nos acompañará Ruth Luque, congresista de la coalición Bloque Democrático Popular y quien presentó una de las 7 mociones de censura contra Gerí. Y también está con nosotros Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú. Lastimosamente, el congresista Fernando Rospigliosi canceló a último minuto su participación en este programa, pero para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Y comienzo con usted, congresista Luque. ¿Por qué presentar una moción de censura en vez de solicitar la vacancia por incapacidad moral permanente, que fue la razón por la que se había sacado de su cargo a Dina Boluarte? Muy buenas noches. Primero, para dejar en claro que esta situación de inestabilidad política de manera constante, por supuesto que tiene responsables en nuestro país, y son básicamente las bancadas, entre ellas Fuerza Popular, las que han venido sosteniendo a Dina Boluarte y que luego han colocado a Gerí, y que ha sido imposible luego generar, digamos, un proceso de transición que asegure elementos claves de idoneidad y de respeto hacia la ciudadanía. La caída de Gerí es responsabilidad de las bancadas que lo han sostenido y hemos llegado a esta situación. Y finalmente, por este tema entre vacancia y censura, nosotros partimos por el tema de la censura porque es el mecanismo que responde a quien es presidente del Congreso de la República. El señor Gerí no ha dejado de ser presidente del Congreso de la República. Él como presidente, y ante la caída de Dina Boluarte, al no haber una segunda vicepresidencia en la lista en la que fue liderada por el expresidente Pedro Castillo, él asume como consecuencia de hecho. De hecho, el señor Rospigliosi es el primer vicepresidente encargado. Así que la censura opera para quienes pues tienen la figura de miembros de la mesa directiva, y eso es lo que ha correspondido. La vacancia ha sido una figura utilizada para quienes han sido elegidos por mandato popular. Ese no es el camino que corresponde hacia Gerí, así que por eso nosotros nos sostenemos que esto se trataba de una figura de censura, y de hecho hay antecedentes sobre este tema. Se presentó incluso mociones de censura en su momento con quien tuvo a cargo la transición, que fue el expresidente Fernando Sagasti, y no hubo un debate sobre esta naturaleza. Lo que más bien creo yo de que hay detrás de todo este tema, cuando han querido levantar el tema si esto era censura o vacancia, es más bien para justificar la permanencia del señor Gerí. Solamente para hacer una precisión, usted hablaba de Fernando Sagasti, sin embargo es Francisco Sagasti quien terminó su mandato de menos de un año, y fue de menos de un año porque estaba cumpliendo el tiempo presidencial de antiguos mandatarios. Óscar Urviola, también le doy la bienvenida a este espacio. Escuchábamos a la congresista Luque explicar esa diferencia entre censura,
que aplica para los miembros del Congreso y teniendo en cuenta que Gerí seguía siendo el presidente del legislativo, además de ser el mandatario interino del país, ella sostiene que por eso aplicaba la figura de la censura en su contra y no una vacancia por incapacidad moral, que es para mandatarios elegidos popularmente. ¿Usted está de acuerdo con esto? Porque aún así en el Congreso se presentó una moción de vacancia que no fue respaldada por la mayoría que se necesitaba. Y le pongo un tercer elemento. ¿Cuál es la diferencia entre una censura, una vacancia y una destitución? Muy buenas noches y gracias por su invitación. Con relación a la posición de la congresista Luque, quiero manifestar que discrepo respetuosamente de su posición. Estamos en un sistema democrático y en el que las opiniones que pueden vertirse de manera distinta no son de ninguna manera irrespetuosas. Y quiero mencionar de que es cierto que nuestro ordenamiento jurídico reconoce que el congresista, presidente del Congreso, que asume la presidencia de la República por mandato del artículo 115 de la Constitución, mantiene su condición de congresista y de presidente del Congreso. Eso es cierto, porque por un lado está la disposición constitucional que establece que el cargo de congresista es irrenunciable y lo ratifica también su reglamento. Lo que ocurre es que en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 115 de la Constitución ha previsto una salida para una situación extrema, que es el caso en el que en el Perú, por diferentes circunstancias, una de ellas puede ser por la incapacidad permanente de quien ejerce la presidencia de la República y en ausencia de un primer y un segundo vicepresidente, el remedio extraordinario es precisamente que el presidente del Congreso asuma. La discusión entonces se centra más no en que si deja de ser o no congresista, que lo sigue siendo. El tema es que una vez juramentado como presidente de la República, manteniendo su condición de congresista, asume funciones con la totalidad de las facultades que le reconoce la Constitución al presidente del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. O sea que hay una amplia, digamos, un amplio reconocimiento de que el presidente del Congreso sigue siendo congresista. El asunto es que hay una prohibición respecto a que el presidente de la República pueda al mismo tiempo ejercer funciones de congresista, porque ya está asumiendo las funciones de presidente de la República y en el principio de separación de poderes no podría estar en uno y otro lugar al mismo tiempo. Y se supone que las funciones que habría cometido y que son objeto de observación y de un proceso, las ha cometido como en el ejercicio del cargo de presidente de la República. Ahí está la discusión. Pero bueno, señor Urriola, ahora el Congreso... Discúlpeme, lo interrumpo, porque aquí la pregunta clave es, más allá de esas discusiones jurídicas y legales dentro de Perú, ya es un hecho que José Gerí está fuera de la presidencia y esto es irrevocable, ¿no es así? Eso es un hecho. Así es un hecho y hay que, en todo caso, es una decisión que se ha adoptado por la fuerza de los votos, que en política es aceptable, lo que se conoce como la realpolitik, es decir, la realidad política, y esto lamentablemente, si lo vemos desde la perspectiva del futuro, que esto pueda ser la última vez, porque como ustedes bien lo han anotado, en 10 años hemos tenido 7 presidentes, y eso no creo que a nadie, ni a la señora congresista Luque, ni a nadie, ni al pueblo peruano en general, nos gusta, porque creo que debemos tener estabilidad política y creo que eso es lo aconsejable. En mi concepto, lo adecuado era la vacancia. Y usted me ha pedido que haga la diferencia entre censura y vacancia. La censura se aplica solamente a los miembros de la Junta Directiva, ya sea individual o colectivamente. Y eso es una prerrogativa del Congreso de la República, con una votación que no es calificada, sino la mayoría simple de votos, de acuerdo al quórum que pueda en determinado momento tener el Congreso.
y puede ser por las razones políticas que estime pertinente el Congreso y sustituir a su presidente o a toda la junta directiva del Congreso. En cambio, la vacancia es un procedimiento que lo establece la Constitución para el presidente de la República cuando se produce lo que se conoce como incapacidad moral permanente, es decir, condiciones personales que no lo hacen, digamos, adecuado en su comportamiento a la función que la Constitución le reconoce al presidente de la República como el máximo dignatario de la nación. Y que puede ser una conducta que el Congreso la califica dentro de un abanico de posibilidades bastante amplio. Es el Congreso el que interpreta en qué momento y en qué circunstancias podría considerarse como incapacidad moral permanente. Y eso lo ha ejercitado el Congreso últimamente con la señora Dina, pero incluso hay quienes objetan de que no se respetó el debido proceso, pero bueno, es un hecho también que ya se ha, digamos, superado. Lo importante es que nos proyectemos al futuro, que salgamos de esta situación de crisis política y de crisis institucional y miremos el futuro con optimismo y con responsabilidad. Eso es lo importante para nuestro sistema democrático. Congresista Luque, y en esa misma línea le quiero preguntar, ¿acaso el legislativo de Perú se está encasillando en una revancha política de partidos sin pensar en la estabilidad política de Perú? Y se lo pregunto de ¿por qué no dejar a Gerí sabiendo que faltaban menos de 2 meses para las elecciones generales? Bueno, señora Luque, vamos con la señora Luque. Discúlpeme, doctor Urviola, adelante. Ya, está bien. Sí, mire, primero para señalar de que yo represento a una minoría política. Aquí hay una historia con relación a Perú respecto a la crisis política y de acuerdo, la población no quiere que ingresemos en un nivel de deterioro al que se ha llegado, en el cual pues tenemos en 10 años el número de presidentes y prácticamente la presidencia se ha vuelto una especie de botín donde se saca y se coloca. Pero la pregunta es ¿por qué llegamos a esta situación? Y si retrocedemos algunos años atrás, ha habido un partido político que es Fuerza Popular. Sí, señora Luque, estamos teniendo problemas. Adelante. Culpas sobre el tema del resultado popular. Y así que hemos iniciado con una lógica fraudista y hasta ahora este partido no reconoce que ha perdido las elecciones. Eso por un lado. Y lo siguiente es de que esta situación, digamos desde Dina Boluarte, el señor Gerí, digamos de anomalía de inestabilidad, es producto porque cuando sale el señor Castillo y precisamente la señora Dina Boluarte asume, se producen todos los asesinatos, porque en nuestro país han muerto 49 personas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, no quiso señalarse ningún nivel de responsabilidad política ni penal sobre Dina Boluarte, ninguna. Y eso ha contribuido a un nivel de deterioro y un clima de impunidad que ha sido blindado por la mayoría parlamentaria en el Congreso de la República. Y el Congreso de la República goza de un amplísimo desprestigio por decisiones que se han tomado, como las estoy describiendo con el caso de Dina Boluarte, o de leyes, como la propia población ha denominado, que son leyes pro crimen, pro impunidad, que favorecen a violadores de derechos humanos. Entonces, estas bancadas han sostenido a Dina Boluarte hasta el final, hasta que han salido hechos absolutamente escandalosos y que han terminado siendo indefendibles. Y luego sale la figura de Gerí, que, ojo, la bancada a la que yo pertenezco presentó oportunamente una moción de censura contra toda la mesa directiva para generar un cambio y una transición que pudiera abrir un debate de qué personas de manera adecuada, responsable, con un conjunto de niveles de idoneidad asumen una transición. Pero no fue así. El señor Gerí se atornilló en el cargo, pese a que él dijo que no iba a asumir la presidencia si se generaba la vacancia de Dina Boluarte, y lo mismo sucedió con el señor Rospigliosi de Fuerza Popular, que dijo que no iba a ser ni siquiera encargado de la presidencia del Congreso de la República, y ambos se han quedado atornillados. Entonces, lo de Gerí es producto de su propia responsabilidad. ¿Quién ha decidido reunirse de manera encapuchada con empresarios chinos aquí en mi país? Esa no ha sido una decisión de quienes somos minoría política, esa ha sido una decisión del señor Gerí. ¿Quién ha decidido tener reuniones, ¿no es cierto?, en un clima de altísima inseguridad, donde aquí, lamentablemente, los datos de muertes por inseguridad, por extorsión, están en crecida? ¿Quién ha sido la persona que ha tenido reuniones con personas de dudosa reputación, haciendo que prácticamente ante la opinión pública Palacio Legislativo sea
Palacio, el Poder Ejecutivo, el Palacio de Gobierno sea prácticamente visto como una especie de burdel. Ha sido el señor Gerí. Entonces, son sus propias acciones las que han conllevado a la situación que se ha llegado, y por esa razón que muchas bancadas que defendían al señor Gerí han terminado hoy de votar a favor de la censura, y se ha quedado prácticamente en la situación en la que estamos. Y ahora lo que sí resulta anómalo es que el señor Rospigliosi, digamos, una vez que se ha producido la censura, porque para mí lo ideal era que hoy mismo se genere la elección del presidente del Congreso y asuma. Sin embargo, han decidido llevarlo para mañana, así que tenemos una situación anómala, en el cual tenemos desde ahora hasta las 6 de la tarde del día de mañana, no tenemos presidente de la República. Y precisamente sobre ese Chifagate que ustedes han mencionado, le quiero recomendar a nuestra audiencia que puede ver un episodio del debate dedicado concretamente a la polémica que atravesó el entonces mandatario José Gerí. Lo encuentran en nuestros podcasts y también en la lista de reproducción del debate en el canal de YouTube de France 24 en español. Pero quiero ir ahora con usted, Francisco, porque estamos escuchando de nuestros dos invitados la profunda división política que hay en Perú. Quiero que nos contextualice un poco esa división entre Fuerza Popular y Perú Libre, que fue el entonces movimiento del presidente Pedro Castillo. Y dicho sea de paso, Dina Boluarte asumió el poder porque era la vicepresidenta de Castillo. Sin embargo, ella luego cambia de postura política, es respaldada por el fujimorismo, y también de esa misma línea, respaldado por Fuerza Popular, es José Gerí. ¿Cuáles son las divisiones entre estas dos corrientes y los demás partidos de Perú, y qué tan divididos llegarán a las elecciones del 12 de abril? María Clara, acá hay un fenómeno muy claro que se ve en Perú, es que en algunas ocasiones son rivales, pero también al mismo tiempo son aliados. Es que la situación con Pedro Castillo fue una marcada distancia de Fuerza Popular porque le hacían todo tipo de inconvenientes que denunciaba Pedro Castillo, le cuestionaban a los ministros, y luego el ex primer ministro de Pedro Castillo, Guido Bellido, señaló que Fuerza Popular lo llevó al límite a Pedro Castillo y no se contaba con los 87 votos para aquel entonces, en 2022, para hacer la vacancia, y Pedro Castillo toma la decisión de ordenar el cierre del Parlamento. Pero tras el paso de Pedro Castillo, asciende Dina Boluarte, ya hay una situación de amistad, de alianzas, se decía por la gobernabilidad y por el bien de la economía del país. Entonces se denuncia que tanto Fuerza Popular como Perú Libre han venido gobernando de la mano desde el Parlamento, permitiéndole a Dina Boluarte que tenga la gestión que ha tenido, y ya cuando hay las denuncias, los escándalos del Rolex Gate, entre otros hechos, ya se hace insostenible, y por ver la cuestión electoral es que deciden quitarle el respaldo, y eso también ha sucedido esta jornada. Digamos que Fuerza Popular se opuso a que se concreten las 7 mociones de censura, plantearon una moción de vacancia, y bueno, esto va a tener, señalan diversos entendidos, un cobro político, porque muchos electores no están de acuerdo, muchos peruanos no están de acuerdo que desde el Congreso se esté, lo que ellos denuncian, una manipulación al Estado, y se esté sacando a gobernantes que fueron elegidos desde las urnas, y se esté poniendo un presidente y luego haciendo unos cambios que finalmente muchos afirman que toda esta situación de crisis le genera impacto en sus economías y también en la democracia. Y a propósito de esa profunda división que usted muy bien nos explica, Francisco Zacarías, le quiero preguntar al doctor Urbiola qué se puede esperar ahora con las elecciones generales de abril. Y se lo pregunto porque Perú completa una década sin que un mandatario termine sus 5 años de presidencia. La última vez que esto ocurrió fue con Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016. ¿Este panorama se podrá revertir con las nuevas elecciones? ¿Respetará el Congreso el mandato popular? ¿O esta profunda división es el caldo de cultivo para que los legisladores sigan sacando de su cargo a los presidentes?
esperemos que sea lo que en este caso aspiran todos los peruanos, es decir, estabilidad política. Y yo creo que esto nos alecciona para que en el futuro sepamos elegir bien, que el proceso electoral que ya está en curso y que está prácticamente a menos de 2 meses de producirse, y luego la sucesión de quien resulte elegido, sea el inicio de una nueva etapa de democracia y de asumir las responsabilidades de gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, esta vez bajo el sistema bicameral, sea no solamente dando estabilidad jurídica, sino estabilidad política, económica y social, que es lo que aspira el pueblo peruano y que es lo que espera. Hacemos votos porque esto ocurra. Creo que todos los peruanos no nos podemos oponer a esto, y ojalá que el pueblo peruano sepa elegir bien, y esperemos que todos los candidatos que pretenden llegar al gobierno en los distintos niveles, sea el gobierno central como en los gobiernos, en el Parlamento Nacional y luego las próximas elecciones regionales y municipales, asuman con mucha responsabilidad estas funciones y terminemos con estos 10 años prácticamente de inestabilidad política que ha llamado la atención del mundo por ser el país que tiene un recambio muy frecuente, que no es usual en una democracia y que también tiene sus problemas que sobre todo se transmiten al aspecto económico, a la imagen internacional y al aspecto social. Por lo tanto, los partidos políticos que queden en esta elección y que reciban el mandato y superen la valla electoral, sepan asumir esto con mucha responsabilidad. Usted señala un dato que es muy importante. En las próximas elecciones los peruanos elegirán por primera vez desde los 90 un Congreso bicameral, es decir, que tendrá Senado y Cámara de Diputados. Hasta ahora ha tenido una única Cámara. Congresista Luque, ¿esto contribuirá a que los presidentes puedan terminar su mandato de 5 años? Me temo que la crisis no se va a solucionar con las elecciones de abril. Quisiéramos que sea lo que dice el doctor Urbiola, pero eso no va a suceder, porque la bicameralidad es resultado de una decisión política impuesta de la mayoría parlamentaria rechazada por mi población. En la práctica, lo que se ha generado es una nueva constitución que la población ha calificado de una constitución fujimorista, y donde la población hace algunos años atrás había señalado vía un referéndum que no estaba de acuerdo con la bicameralidad. Así que se negó esa posibilidad y fue una bicameralidad solo aprobada con 87 votos por congresistas que representan a bancadas que han sostenido a Dina Boluarte. Entonces, no se va a solucionar la crisis con las elecciones del 12 de abril. Lo que creo que es importante que se entienda en términos políticos es que para retomar la democracia es que tiene que haber un elemento que es indispensable, que es devolverle a la población la posibilidad de ratificar y de devolver su decisión sobre esto. Y sí o sí va a tener que abrirse un proceso de discusión sobre esa naturaleza, porque al haber existido casi una nueva constitución, porque eso es lo que ha habido con modificaciones de más de 50 artículos, es evidente que hay una mayoría en la población que no está de acuerdo, porque además no solo es que se ha impuesto la bicameralidad, se han generado un conjunto de cambios en el tema de la cuestión de confianza, se ha cambiado la lógica del equilibrio de poderes, hay un conjunto de paquetes de la ley que no comulgan con el amplio interés de la ciudadanía. Tenemos en la historia política del país la cédula más grande de la historia, 38 partidos, una cédula de aproximadamente 41 centímetros por 43 centímetros. O sea, es enorme. Entonces, todas estas contrarreformas, además electorales, en medio de una imposición de una bicameralidad, es imposible que se solucione desde mi punto de vista con una elección. Así que va a depender mucho, y ojalá que esto se genere en lo que queda para llegar al 12 de abril, de colocar cuáles son los elementos centrales que garantizan para respetar la voluntad popular, para garantizar el retomar la democracia y, por supuesto, la vigencia de los derechos fundamentales, que no es poca cosa en mi país, por las 49 muertes que hemos tenido y que han quedado prácticamente impunes, y no han habido responsables políticos que han pagado por esto. Con esas condiciones que usted nos explica, congresista, le quiero preguntar, ¿usted cree que los resultados del 12 de abril serán legítimos y creíbles, independientemente de si gana el fujimorismo u otra corriente política? Esperemos que se respete la voluntad popular,
esperemos que no hayan, digamos que haya un proceso en el cual se asegure la autonomía, la independencia del sistema electoral, y que, porque ya venimos, recuerda, de la elección de Castillo, partidos que han levantado la campaña del fraude. E incluso se ha generado una modificación para resguardar las cédulas, cosa que no existía. Entonces, por eso digo, de que este conflicto, por llamarlo así, de conflicto, o esta vulneración al respeto a la voluntad popular, lo han generado hoy los partidos que dominan el Congreso de la República. Así que esperemos que se respete la voluntad popular, esperemos que la población tenga nuevamente el derecho legítimo a retomar el curso de la democracia. Eso es lo que por lo menos yo aspiro como peruana, como política, para no estar en esta lógica, y por supuesto hay que generar cambios necesarios para no seguir en una situación en la cual, ¿no es cierto?, además tienes una configuración de un Senado tan poderoso que rompe todas las reglas, porque si uno revisa en detalle también lo que representa hoy el Senado con esta configuración de bicameralidad, es único. No existe en otra parte del mundo un Senado de estas características, con tanto poder, con amplio poder discrecional, ¿no es cierto?, que incluso está por encima de lo que pueda plantear la Cámara de Diputados. Y señor Urriola, ¿qué le responde usted a la congresista Luque frente a lo que plantea que hay una imposición política de fuerza popular y del fujimorismo en Perú? Bueno, yo no defiendo a ningún partido político, no participo en ninguna fuerza política ni partido político. Lo que sí debo convenir con la congresista Luque es respecto a la forma como se ha aprobado el sistema bicameral, con un Senado que yo lo he llamado omnipotente, hegemónico, en un sistema de bicameralidad imperfecta, es decir, con dos cámaras, una que tiene la iniciativa legislativa y otra que es revisora, que es el Senado, la de diputados de la de iniciativa. Sin embargo, en la reforma que retorna a la bicameralidad, lamentablemente, y esto lo he hecho notar mediante un informe que emití como miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, es la falta de la insistencia por parte de la Cámara de Diputados cuando el Senado le modifica o desaprueba un proyecto de ley. Eso convierte al Senado en todopoderoso, y en eso tiene toda la razón la congresista Luque. No es conveniente para el sistema democrático tener una Cámara, se supone, reflexiva, con un poder tan grande, con la capacidad prácticamente de veto. Hay un proyecto en el Congreso de la República respecto a esta situación que se le debe dar trámite para establecer la posibilidad de que la Cámara de Diputados, con una votación calificada, pueda insistir en su proyecto inicial y así contrarrestar el poder prácticamente hegemónico del Senado cuando éste empieza a funcionar. Sí, hay muchos aspectos que se tienen que perfeccionar, y ojalá eso se haga, y si tenemos que regresar a la unicameralidad, habrá que considerarlo, pero yo creo que si se hacen estos ajustes, lo que permite en todo caso la existencia de dos cámaras es que tenga la posibilidad de intervenir lo que yo llamo una tercera cámara, que viene a ser entre lo que aprueba diputados y lo que revisa y aprueba senadores. Surge una tercera cámara que yo la reconozco como la opinión pública, la prensa, la colectividad en general, cuando reacciona favorable o desfavorablemente respecto de un proyecto. Eso no existe en un Congreso unicameral, que además generalmente exonera del segundo debate para aprobar una ley. En cambio, cuando el sistema es bicameral, lo que aprueba diputados y luego va a senadores, hay un interregno que permite que la opinión pública forme una opinión contraria o favorable a ese proyecto, que permitirá orientar a quienes deban insistir o aprobar en el Senado una ley. Y hemos tenido una experiencia en el Congreso bicameral del 79, cuando el 87 el señor Alan García quiso estatizar la banca. Entre la aprobación en diputados y senadores se formó una corriente contraria que el Senado la escuchó respecto a la opinión pública en general y tomó las decisiones correspondientes. Eso es bueno en el sistema bicameral, pero cuando lamentablemente se le da más poder al Senado, ahí viene el problema, y en eso concuerdo con la congresista Luque.
Hemos hablado sobre esas elecciones al Congreso, pero quiero que volvamos sobre la figura de la presidencia, Francisco. Y le quiero preguntar a usted qué está en juego para estos 4 movimientos políticos que están poniendo nombres sobre la mesa para reemplazar a José Gerí durante tan solo 2 meses de aquí a las elecciones. ¿Y cuáles son esos partidos? Bueno, María Clara, le comento que los partidos son Honor y Democracia, en este caso que postula a Héctor Acuña, es una agrupación de derecha. Luego María del Carmen Alba, que es postulada por el Partido de Acción Popular. Edgar Raimundo, de Juntos por el Perú, una agrupación de izquierda. Y finalmente José María Valcárcel, del izquierdista Perú Libre. Va a ser una confrontación de fuerzas para ver qué agrupación puede concitar el apoyo de los congresistas. Si bien se impone la derecha, como ha sido la mayoría del tiempo, o la izquierda, o del balotaje va a salir luego una mixtura en la cual está integrada por algunos congresistas de derecha y otros de izquierda para hacer una lista única. Eso va a tener sus repercusiones en las elecciones porque hay muchos partidos que tienen la esperanza de que ese gobierno de transición del que salga elegido no le reste votos tanto en la lista a la presidencia como en las listas que van a ser presentadas para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Lo que se va a saber mañana a partir de las 6 de la tarde, cuando comience el balotaje de estos postulados y los más opcionados. En este sentido, se espera que sea una mayoría de alrededor de 64 o 65 votos, dependiendo de los congresistas que estén habilitados para esta elección. Y si es que no hay esta mayoría, se va a hacer los dos que tengan la mayor opción de votos, y de estos dos, por mayoría simple, se elegirá al nuevo presidente interino de Perú. Y hasta que el Congreso no tome esa decisión, Perú está sin mandatario, como lo habíamos discutido aquí. Por supuesto, en France 24 estaremos muy atentos a lo que ocurra en el país. Por ahora me despido y les agradezco profundamente a nuestros invitados Ruth Luque, Óscar Urbiola y a nuestro corresponsal Francisco Zacarías. También un agradecimiento a todo el equipo que está detrás de cámaras, incluyendo la jefe de edición de este programa, Laura Garzón, y a la productora de invitados, Melissa San Miguel. Y como siempre, un agradecimiento sincero a ustedes por vernos y elegirnos.